Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy su programa cuenta con la presencia de la licenciada Ana Carolina Blanco Aché, con quien trataremos temas importantísimos relativos al derecho del Internet y de la propiedad intelectual. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente vamos a hacer un programa de lujo con una persona que había quedado formalmente emplazada a volver a Principalmente. Obviamente nos tomó un tiempo traerla de nuevo. Se trata de la doctora Ana Carolina Blanco Aché. La profesora Ana Carolina Blanco Aché, a pesar de su juventud, es una académica, también tiene un ejercicio profesional del derecho, y déjeme decirle que es de los pocos abogados dominicanos graduados con magíster en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Maneja con mucha destreza todo lo que tiene que ver con el derecho del Internet. Aquí hay pocos especialistas en República Dominicana en esa materia, y la profesora Ana Carolina es de las primeras en República Dominicana en manejar ese ámbito tan novedoso del derecho como el derecho del Internet, porque también cuando hablamos del derecho del Internet estamos hablando de las nuevas tecnologías. Y para que los amigos televidentes tengan una idea, cuando se habla de nueva tecnología, de la revolución tecnológica, ya nos estamos refiriendo a la cuarta revolución industrial, a lo que ha revolucionado todo lo que tiene que ver con el ámbito de las comunicaciones, pero también otros aspectos novedosísimos, como ahí entran los algoritmos que ya están dominando el mundo, la inteligencia artificial, en fin, que precisamente tuve la oportunidad de leer un libro recientemente que me lo regaló precisamente el doctor Ramón Núñez, que tiene que ver con el Homo Deus. Lo escribió un israelita, un judío que se llama Yuval Noah Harari, que trata todos estos aspectos y los relaciona con la antigüedad, con las diferentes evoluciones que ha venido experimentando la humanidad desde que el hombre comenzó a evolucionar, valga la redundancia, hablando incluso partiendo de la famosa teoría de Charles Darwin, del origen de las especies. Una obra interesantísima. La verdad que le agradezco a Ramón que me diera la oportunidad de leerla. Y todos estos ámbitos correlacionados con la fascinante revolución tecnológica que hoy acapara el mundo. Pues para que usted tenga una idea de esto y otros aspectos interesantísimos, vamos a hablar con la profesora Carolina Blanco Aché. Profesora, un enorme placer tenerla nueva vez aquí con nosotros en Principalmente. El honor es mío y quiero agradecer en su persona por haberme invitado, también a Ramón Núñez y a Francisco Guillén. Mire, vamos a comenzar. Con usted hay una inmensidad de temas que tratar y usted tiene un tema que es también parte de su especialidad, que tiene que ver con el asunto de la propiedad intelectual, la propiedad industrial, que incluso es una parte que usted ha manejado dentro de lo que es el ámbito académico de la Fundación Global y el I-Global, que tiene que ver, ya usted tiene 3 o 4 anuarios publicados. 4 anuarios, sí. Sí, sobre propiedad intelectual. Oiga, ya vamos para el 5º anuario de propiedad intelectual. Pero vamos a tratar temas que son de mucha actualidad y que tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales indudablemente han impactado y están impactando y seguirán impactando
en el mundo en sentido general, mundo global, de tal manera que era algo tan inédito en que un ciudadano con un aparato celular ya es dueño de un medio de comunicación. Es decir, se han popularizado los medios de comunicación. Hasta hace pocos años, los medios de comunicación eran propiedad exclusiva de un grupo selecto de ciudadanos. Ya no. Ya con usted ser dueño de un medio de comunicación, de un celular, usted es dueño de un medio de comunicación mediante el cual usted puede emitir mensajes, usted puede transmitirlo e incluso mensajes de voz, mensajes audiovisuales, usted puede grabar y esa grabación puede llegar a través de las diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. En fin, hay una diversidad y una popularización, si se quiere, de los medios de comunicación, pero eso, a pesar de ser beneficioso, porque contribuye a la visibilización de cualquier acontecimiento que pueda suceder, porque además los ciudadanos nos hemos convertido en reporteros, en periodistas. Sí, es cierto. Además de lo beneficioso que ayuda, ¿no?, a visibilizar los diferentes problemas, pero también las cosas buenas, se presta para situaciones embarazosas y que pueden de manera también influir de manera determinante en dañar, en prostituir, si se quiere, la propia comunicación y la libertad de expresión y difusión del pensamiento, cuando muchas veces se utiliza para dañar honras, reputaciones, imágenes de personas, también de empresas, etcétera, etcétera. Que lógicamente esto conlleva a una reconfiguración de ese ámbito tan importante que tiene que ver, donde confluyen dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad y expresión y difusión del pensamiento, la libre libertad, expresión y difusión del pensamiento, que es uno de los ejes fundamentales de una sociedad democrática. Pero también envuelve otro derecho fundamental que tiene que ver con el derecho a la intimidad, la protección del honor y la dignidad de las personas. Correcto, sí. Entonces, frente a este gran fenómeno que conlleva, como le decía, a una reconfiguración de todos estos aspectos tan importantes y que tienen de una u otra manera que ver con el individuo, con el hombre, con la sociedad, ¿cómo reenfocar el derecho, esta situación tan espectacular que se nos presenta al día de hoy, precisamente con el manejo de las redes sociales? ¿Qué usted avisora? ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Mire, lo que usted plantea es un problema que no solamente se ha hablado, no es nuevo, tiene muchos años hablándose, incluso el Instituto Max Planck en Europa, el American Law Institute, el Instituto Americano de Leyes, el Instituto Coreano, son organizaciones que estudian estos problemas y creen que a través del derecho internacional privado unos piensan que pueden poner un derecho igual para los derechos de propiedad intelectual que como para los derechos, otorgarle una jurisdicción al Internet. Entonces estas organizaciones han tenido discusiones y no han llegado a ponerse de acuerdo, porque el tema de tener una sola jurisdicción es un tema de soberanía. Y nosotros pensamos que los delitos en Internet son diferentes a incurrir delitos en nuestra vida diaria. Sí y no. Sí, porque la ubicuidad del Internet permite hacer en un solo acto, tiene repercusiones en muchos países al mismo tiempo. Entonces es más dañino. Si usted difama a través del Internet, por Twitter, en una cuenta de Twitter, aparte de que es automático, rápido, una persona en Inglaterra lo puede leer como una persona en República Dominicana, como una persona en Estados Unidos, como una persona en cualquier país de América Latina. Entonces confluyen muchas jurisdicciones. Pero ¿qué pasa? Hay leyes contra la difamación y la injuria. El problema no es tener una regulación.
el problema central del Internet es el anonimato que presenta. Porque cuando se concebió el Internet, se concebió con ese espíritu de libertad. Y es el problema que existe. Entonces, se ha hablado de ponerle una huella digital a cada usuario y así las personas que hagan uso de esta palabra pues se rastrean. Pero hay mecanismos, lo que quiero decir, de rastrear. Nosotros aquí tenemos el DICAT, que hace un muy buen trabajo. Por cierto, felicito a la institución en hacer ese rastreo de quién ha cometido ese acto delictivo. Pero cuando hablamos de difamación es un tema muy diferente a cuando hablamos de derecho de propiedad intelectual. En temas de Internet y la propiedad intelectual, no es lo mismo tampoco hablar de una infracción de derecho de autor que una infracción de propiedad industrial. Y aquí me voy a permitir explicar un poquito para que los televidentes tengan una noción de qué envuelve a la propiedad intelectual y así explicarle un poco de las violaciones que hay en el Internet. El derecho de autor engloba lo que es las canciones, los libros, las obras audiovisuales, y la propiedad industrial regula más lo que es patentes, invenciones, diseños industriales, que bien pudiera ser un diseño, puede ser vulnerado desde el momento en que se publica, ya le voy a explicar por qué. Marcas, eso tiene que ver con la propiedad industrial, y le dije ya, bueno, invenciones en general. ¿Qué pasa? El derecho de autor no necesita un registro. Yo escribo una canción y la publico en mi muro, esa canción es mía desde el momento en que yo la creé. Y eso lo concebió el Convenio de Berna. Porque ustedes creen que el Internet fue que trajo estos problemas. No, desde Gutenberg, cuando se inventó la imprenta, tenemos los problemas de que la propiedad salpica a otras naciones. Los franceses no estaban muy contentos cuando los belgas fotocopiaban los libros y andaban con su cultura, vamos a decirlo así. Entonces salen los tratados internacionales. Cuando yo hago una canción y la publico en mi muro y alguien me la copia, hay una violación del derecho de autor. Me la copió otra persona y elude que es de él. Aunque yo no tenga eso registrado en la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Correcto. El derecho de autor no tiene la formalidad del registro. Es mío porque yo soy, tiene la paternidad desde el momento en que yo creo esa obra. Claro, la obra tiene que ser una obra original, tiene el requisito de originalidad. Ahora, la propiedad industrial tiene otra connotación. Como viene siendo una exclusividad que te da el gobierno o el Estado del país donde se reclama esa protección, tienes que pasar por unas vías administrativas para que ellos te reconozcan ese derecho. Entonces ahí sí hay que hacer un registro. Ese registro, la invención tiene que ser nueva, totalmente novedosa. Tiene que tener altura inventiva, eso es que no sea obvio para una persona técnica en ese sector, y tiene que tener aplicación industrial. Hablo en el caso de la patente. ¿Qué es aplicación industrial? Que se pueda aplicar en la industria, se puede replicar. Algo que yo haga una vez y no tiene una réplica, entonces no puede ser protegido por patente. Luego tenemos los diseños industriales también, que son diseños que se aplican muy bien a la moda. Ahora tenemos el problema de la moda. En las redes sociales vemos constantemente copias de personas que suben para poder difundir y obtener ventas de diseño de carteras, zapatos, chaquetas, y vemos incluso compañías grandes de ropa que en cierta manera se han visto envueltos en réplicas no lícitas. Y eso se hacen a través de redes sociales. Ahí entraría el caso iPhone-Samsung, diseño industrial, por el tema de los móviles. La sanción que le fue impuesta a Samsung por el diseño del móvil parecido Samsung y a Apple, sí, claro. sí, claro que sí. Ellos han tenido muchos casos ya de patentes por violaciones de patente. El caso de patente es súper interesante porque la patente, el derecho de autor y la patente convergen en ciertas cosas. ¿En qué? Bueno, cuando yo hago un software, en el español o como se traduzca, se dice escribir, write en inglés, porque son códigos binarios y se concibe como parte del derecho de autor. Aunque bien sea una invención, porque ahora se concibe, es una escuela, la escuela europea lo ve como derecho de autor, que debe protegerse por el derecho de autor, pero la escuela americana
lo ve como que debe de protegerse por patentes, y la diferencia no es más, es que son dos concepciones muy distintas. Uno es más procapitalista, que es el americano, apoya más a las empresas y en su derecho es constante en eso, incluso en el derecho de autor, porque no conciben el derecho moral igual que nosotros, los romanos civilistas, o el latino francés, y ellos protegen más a las industrias. Pero para contestar tu pregunta, que era de patentes, y ahí perdí el hilo y perdonen, esos casos ya envuelven simplemente copias, porque cuando tú haces una invención, pero utilizaste la invención de otro para llegar a la tuya, hay una violación de una patente. En el derecho de autor, ves que protege más. En el derecho de autor yo puedo perfectamente hacer un software que tenga la misma función que uno de Apple. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Keynote, que es el nombre del programa de Apple Macintosh para presentaciones, hace exactamente lo mismo que PowerPoint. Si yo hubiera protegido, si se hubiera permitido proteger esto por patente, entonces Keynote no hubiera nacido. O en su lugar, el que fuera primero. No puede nacer el segundo porque infringió los derechos del otro. Pero como es propiedad intelectual, lo que protege en el derecho de autor es simplemente cómo se escribe el código exacto, no la función. No sé si me estoy dando a entender. La forma en que tú lo escribes puede ser que ponga una coma en un sitio y en otro no. Y ya eso diferencia uno de otro, aunque el producto sea más o menos similar. Correcto. El derecho de autor protege cómo se expresa la obra. Yo no puedo copiar cómo se expresa, pero no protege la idea. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces yo puedo tener dos programas que tengan la misma función y no sean iguales, o sea, tengan concepciones diferentes, estilo diferente, pero no protege la función. En patente se protege esa invención. Yo quería, Ana Carolina, volver un poco a algo que tú mencionabas, que es el don de la ubicuidad. Porque yo recuerdo haber leído ya hace unos cuantos años que las tecnologías digitales nos deslocalizan. Eso quiere decir que uno está aquí, pero está también en otro lugar. Sí. Y eso plantea para el derecho enormes retos. Por ejemplo, yo publico una cosa en una red social, algo, pero lo publico aquí, en Santo Domingo, pero lo ven personas en Madrid, en Londres, en Nueva York, y ya ahí hay un reto para en China, porque entonces ya hay un reto grandísimo acerca de la jurisdicción competente. Por algo que tú señalabas, entendí que parece que hay también algunas tendencias, algunos que favorecen una jurisdicción única, y otros que dicen, bueno, eso se va a resolver en cada caso en la medida del interés de las partes. Correcto. El que tenga interés, que vaya y reclame. De modo que todo el mundo tiene interés en la medida en que tiene competencia, en la medida que afecta a sus nacionales. Y oí que mencionaba también soberanía, porque decir que va a ser una jurisdicción universal o única implica ceder la soberanía. Ceder la soberanía, ese es el problema. Entonces, ese punto de la ubicuidad, con relación a las redes sociales, ¿cómo está hoy en día? ¿Cuál es la tendencia hoy en día? A que cada país resuelva esos problemas por su lado, o hay esfuerzos que van fuertemente hacia una armonización, por lo menos, de las respuestas, que sería un punto intermedio. Un punto intermedio. Armonización lo vemos más en Europa, donde hay un mercado único. Pero la tendencia es que cada país resuelva a nivel de interés entre las partes. Si yo me vi mi derecho violado, entonces yo tengo que hacer o encoar una acción en las jurisdicciones donde yo entienda que mi derecho ha sido... Eso plantea, otro problema. Vivimos en un mundo donde hay muchos países que son igualmente soberanos, pero algunos son más iguales que otros. No es lo mismo que la Comunidad Europea sancione a una de estas grandes redes a que República Dominicana decida y salga una publicación donde dice que República Dominicana sancionó a tal red. Incluso puede ser interpretada como una forma de resistirse a la... o censura. O de censura. Que es la tendencia ¿Cómo se aborda eso también? Mira, recientemente acaba de salir en Suecia una decisión del tribunal, porque tienen un tribunal de patentes y de mercado,
que regula todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual. Y esa decisión me parece tan interesante porque la primera determinó que el dominio de Internet es una propiedad intangible. Eso quiere decir que es igual que una marca. Lo que yo puedo incautar, el dominio. Eso salió por el caso de Pirate Bay. No sé si ustedes conocen esa plataforma. La plataforma Pirate Bay ha dado mucha agua de beber. Resulta que es una página web donde usted puede intercambiar, interactuar con usuarios materiales ilícitos. Películas, series, ilícitos. El 95% del material que tienen tiene derecho de autor. Es un mercado negro. Es un mercado negro totalmente. Han sido sancionados penalmente, han sido sancionados civilmente, se han burlado del sistema jurídico y francamente no les importaba. O sea, ellos tenían una frase que es en inglés, pero traducida decía como: si me persiguen y llegan a encontrar lo único que van a tener es un disco con imágenes encriptadas, si logran determinar el país donde está eso en la nube. O sea, era una burla. Con esta decisión en Suecia, a raíz de ese caso, pueden ahora incautar ese dominio, piratebay.se, que era el de Suecia, porque como quiera los usuarios tenían acceso. Ellos lo que iban a hacer era abrir otra página con otro dominio y seguían dando el servicio. La otra cosa muy interesante que tenemos es que también ese país, Suecia, acaba de censurar esa página. O sea, acaba de bloquear la página. Países donde se respetan los derechos humanos. Países también y la libertad de expresión. Y países también donde uno no cree que hay una censura, porque ellos dicen que eso no puede considerarse coartar la libertad de expresión, porque realmente son derechos que le pertenecen a otra persona y que están vulnerando los derechos de propiedad intelectual de otras personas. Entonces está haciendo también un daño y un perjuicio económico. Y eso es interesante saberlo. Yo creo que con este tipo de acciones, nosotros tenemos ejemplos de medidas que pueden tomar los países para un poco frenar las condiciones favorables a los infractores de propiedad intelectual. Porque cuando un medio de comunicación, o en este caso ellos hacían un bloqueo de la página, pero sancionaban al intermediario de Internet, que es una decisión que le invito a leer, es muy interesante. Y era Sony, Universal, todas las disqueras y dueños de los títulos de películas, derechos patrimoniales de esas películas, pues demandaron allá en Suecia, y el intermediario de Internet fue el que fue sancionado. Que es la empresa de telecomunicación. La empresa de telecomunicación, el que provee el Internet. Porque si bien es cierto que ellos no incurrían en la violación en primer grado, o sea, no eran ellos que estaban haciendo las violaciones de propiedad intelectual, ellos simplemente permitían que los usuarios de su Internet, los usuarios de su compañía, llegaran a estas infracciones, aún sabiendo o no sabiendo. Entonces le genera una obligación de una especie mínimo de censura previa. Exactamente, pero no censura sin ningún tipo abierta, porque también hay que tener un balance aquí. Hay países como Irán que tienen censura a muchas páginas como web. regla. Exactamente, entonces tampoco se trata de eso. Aquí vimos que intervino un tribunal y dictaminó, o sea, se examinó caso a caso. No se trata de vulnerar y de coartar la libertad de expresión como como una regulación arbitraria. Vamos a bloquear todo. No, hay que examinar caso a caso. Ana, cuando hablamos del Internet podemos hablar de una amplitud de cosas que quizás no podríamos ni siquiera abarcar en varios programas. Digamos, hemos hablado ya de temas de derecho de autor, de temas de propiedad quizás industrial, donde se pueden compartir informaciones por Internet que perjudicarían en otro país, quizás porque ya el registro está aquí y yo puedo patentizarlo en otro para obligar a una gran empresa a que me lo tenga que comprar en otro lugar. Eso puede pasar, incluso es un medio de extorsión. Pero hay un tema fundamental que es relativamente nuevo y se trata de las economías colaborativas que se desarrollan a través de los medios de Internet, telefonía móvil y de las redes sociales. Las economías colaborativas han venido quizás a invadir unos mercados importantísimos
como lo son el Airbnb, que uno puede a través de una página de internet alquilarle casas a una persona, donde la página simplemente sirve como medio y cobra un fee por hacer esa conexión entre un usuario, un cliente y una persona que va a proveer el lugar, la vivienda, incluso el bote, la casa rodante, porque ya se ha extendido el servicio más allá de casas o apartamentos o locales comerciales. También sucede con el tema del famoso Uber. Uber ha sido dejado como una forma de negocio autorregulada en algunos lugares, en otros lugares hay una autorregulación regulada, en otros lugares simplemente ha sido censurado por el hecho de que se entiende que vulnera los derechos de los taxistas, que tienen un nivel de regulación mucho mayor por requerir licencias especiales, vehículos especiales y no cumplir con unos requerimientos que los conductores del Uber y los vehículos a través de los cuales se brinda el servicio de Uber no deben de cumplir por escapar, digamos, de ese filtro administrativo institucional que impone el Estado, porque se hace a través de una plataforma. Entonces, estas, quizás mencioné dos de las más conocidas, que son Airbnb y el Uber. En otros países, Uber ha sido dejado completamente abierto, quizás autorregulado, como dije, pero se han dictado decisiones, ya van varios países que dictan decisiones, donde se entiende que el conductor de Uber no es un ente libre, sino que es un empleado de esta manera de empresa virtual y que deben de recibir incluso vacaciones pagas. O sea, tenemos una amplitud, es un abanico de opciones que nos están brindando en las diferentes jurisdicciones, en los diferentes ordenamientos jurídicos, donde uno como abogado no tiene mucho más que cuestionarse y replantearse cómo se está desenvolviendo, digamos, cómo se están desenvolviendo los diferentes mercados desde esta óptica. Mi pregunta hacia ti, planteando esto, luego de las maravillosas explicaciones que nos diste, es ¿cómo visualizas esta expansión de servicios, de negocios, de mercados que se está dando? Y eso, que ni siquiera me he referido al Bitcoin o a las criptomonedas, que es ya otro modelo ni siquiera de negocio, estamos hablando de una forma de economía totalmente nueva, que está siendo incluso aceptada por negocios privados para hacer intercambios como si fuera un trueque, porque eso no tiene un valor nominal avalado por ningún Estado. Entonces, desde este abanico, ¿cuál es tu proyección? ¿Cómo ves que esto se va a ir acomodando en cada ordenamiento o, digamos, en un ámbito ya supranacional donde los estados no puedan controlar estos mercados y tengan que ceder parte de su soberanía, como explicaste anteriormente, para poder tener un nivel de información suficiente para ejercer estos controles? Mira, profesora, vamos a hacer una breve pausa y al regreso usted va a responder la inquietud de Francisco. Volvemos. Bien, seguimos, amigos, Principalmente hoy con la grata presencia de la profesora Ana Carolina Blanco Aché. Bueno, Francisco en el segmento pasado había quedado con una interrogante. Sí. Tenía que ver con todo el... Se trata de digamos, retomando de forma breve, la diversidad de mercados, de economías y de negocios que se ha desarrollado a través de la web, a través del internet. Y tu proyección, ¿cómo visualizas la manera en que los estados van a tener que enfrentar el surgimiento de las economías colaborativas? Quizás esta parte no la expliqué en el segmento anterior, en la pregunta anterior, pero ya no es solamente el tema de cómo yo puedo alquilar y qué ley va a regular el alquiler de una casa a través de un Airbnb, o de que una empresa como Uber me pueda proveer a una persona que va a llevarme, a trasladarme de un lugar a otro, sino el tema de la criminalidad a través de estos negocios. Claro. ¿Qué pasa si en esa casa donde yo estoy
a pesar de que yo tenga un perfil predeterminado, ya verificado, y la persona que me alquila la casa también, sucede un atentado en contra de mi integridad física, me puedan matar, me puedan robar, lo mismo con un Uber. ¿Quién enfrenta, qué jurisdicción enfrenta esto y qué responsabilidad tienen estas páginas web o estas empresas virtuales? Lo mismo que la criptomoneda. Entonces, la pregunta ahí va enfocada hacia si los estados, según su opinión, van a tener que ceder cierta parte de la soberanía para poder controlar este tipo de fenómenos, o se va a tener que, digamos, se van a tener que crear barreras más fuertes en cada jurisdicción para poder controlar mejor lo que sucede en cada país, o, digamos, ¿cuál es su proyección sobre esto? No, las empresas, los países van a tener que adaptarse, porque ese es el futuro. Nosotros estamos caminando hacia la economía colaborativa, como tú bien mencionabas, y hasta ahora hemos tenido que estas grandes empresas se autorregulan. Son tan grandes que son ellas que plantean las éticas de lo que pueden hacer. Un ejemplo es Google. Y tenemos también Facebook. Ellos mismos tienen su universo dentro de esa regla. Ahora, hemos visto los escándalos que han pasado recientemente con Facebook, el Cambridge Analytica, y ahí vemos dónde interviene el Estado. O sea que las leyes, las jurisdicciones, diferentes jurisdicciones van a tener que adaptarse a estos nuevos mercados y a estas nuevas compañías que están surgiendo. Porque cada vez más vemos una incidencia. Todos nosotros contratamos, casi la gran mayoría, a través del Internet. Cuando nos vamos de viaje, es muy probable que contratemos hotel a través del Internet. Ahí tenemos responsabilidades civiles y penales. Las cosas que te pueden pasar no están muy divorciadas a las reglas en el lugar de que pase el suceso. O sea que habría que analizar en cada jurisdicción cómo va a intervenir. Pero bien a tu pregunta es que el derecho es vivo. El derecho no puede estancarse. El derecho tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Y esto va forzando a los estados a tener que revisar sus reglas y sus normas para adaptarlas a las nuevas economías en los nuevos mercados. Entonces, el caso de Facebook en concreto es un caso muy interesante porque hemos visto que hasta ahora Facebook ha sido un gigante en el cual nadie tenía idea del uso de la data de los usuarios y cómo ellos manejaban esto con third parties, que ellos le llaman, son entidades que hacen algunas aplicaciones que no son ellos mismos, sino que ellos le dan acceso, y a través de tú vas a una aplicación que hace un usuario de Facebook y tú le dabas acceso a tus datos, pero a la vez... Por ejemplo, Farmville o algo así. Exactamente, pero a la vez le daba acceso a los datos de tus amigos. ¿Qué grupos de interés tú estabas? ¿Qué eventos tú asistías o no asistías? Eso le permitía a ellos saber un sinnúmero de información de cuáles eran tus intereses, que fue lo que logró la vinculación por Cambridge Analytica con Trump, y todavía se está debatiendo si eso fue lo que decidió o no las elecciones. Hemos visto que cada vez más estas plataformas nos dirigen nuestros gustos, qué nosotros queremos comprar. O sea, no es coincidencia que tú no terminas de hacer una compra en Internet y luego ves ese mismo artículo cuando tú vas a otra página y lo ves sugerido. Porque nosotros estamos constantemente siendo monitoreados. Entonces, es un problema. Yo planteo que es un problema porque realmente están haciendo una predicción de tu comportamiento. Y eso puede ser problemático cuando nosotros tenemos lo que se llaman en inglés wearable technologies, que son las tecnologías que portamos. Cuando nosotros tenemos un Apple Watch que determina hasta el ritmo cardíaco que tenemos y cuántos pasos damos. La geolocalización. O lo que compramos para consumir, viene siendo también una determinación de que nosotros pueden decir si nosotros vamos a ser propensos a un ataque cardíaco o no, por decirte. Entonces, realmente, ¿hasta dónde llega, verdad, el derecho de los usuarios versus el derecho de la libertad de expresión o el derecho de la libre empresa? Nosotros tenemos que tener a alguien que luche por los derechos de los consumidores, que le ponga un freno a estas grandes compañías de querer saber más para saber qué vendernos. Ana, pero y hasta el derecho a la intimidad, perdón que te Claro que ayude, porque ahora que usted hace ese análisis muy preciso y sobre todo muy didáctico y contundente, todo esto, sobre todo Facebook y toda este derecho y de toda esta innovación que se produce dentro del manejo de esas redes sociales, están conectadas de manera integral con algoritmos. Claro. Entonces, esos algoritmos, tal y como usted explicaba,
determinan hasta los gustos, hasta lo que usted prefiere. Exacto. Y lo que prefieren sus amigos. Correcto. O sea, penetran de manera atropellante, claro, en la intimidad, no solo suya como usuario, sino de las personas que de una u otra manera están relacionadas que con por usted. eso han sido sancionados. Y yo quería decir una última cosa, que es un ejemplo de lo que hemos visto, de eso que tú planteas. Trump acaba de ser, un tribunal en Estados Unidos acaba de dictaminar que Trump no puede bloquear a un usuario de su Twitter, o sea, no puede bloquearlo para que haga comentarios en la plataforma digital Twitter. Y Trump es un usuario normal, pero en el ámbito en que Trump utiliza Twitter, emite decretos o emite opiniones, da noticias, él utiliza esa plataforma como una comunicación no solamente con los ciudadanos americanos, sino con el mundo. Y el tribunal no lo interpretó de una manera cerrada, el tribunal lo interpretó como el uso que él le dio a la plataforma. Y ahí vemos cómo el derecho se va adaptando. En calidad de presidente, en no calidad como Donald de Trump, presidente, el papá de, no como o el Donald abuelo Trump, de. un simple usuario, sino Claro. en calidad de presidente, como él usa su cuenta de Twitter y aplicó el derecho y dijo, no, usted no puede vulnerarle la libertad de expresión a un ciudadano que quiera emitir su opinión, siendo favorable o no, o siendo de su agrado o no. Y eso es un ejemplo de cómo las leyes se van adaptando a las nuevas tecnologías. Eso está vinculado también al mayor escrutinio a que está sujeto una persona que ejerce una función pública. También en el ámbito de la difamación e injuria, en algunas ocasiones, se ha planteado eso. Pero usted mencionó hace rato Cambridge Analytica. Sí. Háblenos de eso. ¿Es una decisión, un precedente, un caso? ¿Qué es lo que hay con Cambridge Analytica? Mira, es un tema muy reciente, pero lo que sí sabemos es que esta compañía, que surge en 2014, surge cuando un profesor de la Universidad de Cambridge vende la información a través de que logró conseguir, se llama Kogan, de una app que él desarrolló para Facebook, y vende estas informaciones a Cambridge Analytica, que es la que asesora a Trump ya para las elecciones. O en el contexto de las elecciones y del antes 10. de las elecciones, Trump estaba ya en conversaciones, lo dice él, como le llaman, una persona, en inglés se llama whistleblower, el término en español, un informante. Lo dice un informante que trabajaba en el 2014 con Cambridge Analytica, un soplón, exacto, que trabajaba allá y dijo, oye, esta persona estaba ya teniendo conversaciones con Cambridge Analytica. Y esas informaciones fue lo que llevó a Mark Zuckerberg a tener que pedir disculpas y a ser emplazado por el Congreso americano. Así que hemos visto que afectó, hablaron en un principio de 50 millones de usuarios, luego se habló de otra cifra de 85 millones de usuarios. Y el problema es que no solamente afectó, bien como lo decía, a los usuarios de la aplicación que bien accedieron al permiso, sino a los amigos de esos usuarios que no dieron su consentimiento. Eso también ha llevado a Europa a emitir regulaciones de privacidad, donde ahora yo no sé si recientemente ustedes han recibido correos de todas las plataformas donde ustedes ya se han inscrito, yo he recibido muchísimas, diciendo, estas son nuestras nuevas políticas de privacidad, por favor, léanlas y vuélvanse a inscribir si ustedes desean pertenecer a nuestra lista de suscriptores. O sea, que de por sí borraron todas las suscripciones y solamente aquellos que se vuelvan a suscribir, que hayan leído las políticas de privacidad, donde se interpreta exactamente qué van a hacer con esos datos, y el usuario esté en total conocimiento, ¿verdad?, de estas nuevas políticas de privacidad, pues entonces accede y se inscribe nuevamente. Ese caso es interesante, profesora, cuando usted se refiere a Trump, porque en principio lo que se hablaba era que probablemente hackers rusos, y siempre se acusaba a Trump de tener una relación con los rusos, incluso creo que hay abierto un proceso de investigación y hay un fiscal independiente que hasta ahora está investigando eso, de ahí fue que se derivó la destitución del director del FBI, pero no había salido la vinculación de Facebook y de la Cambridge Analytica. No, que surge recientemente, que incluso trajo como consecuencia que llevaran a Zuckerberg a declarar al Congreso Nacional, y veo que también lo tuvo que declarar en la comunidad Inglaterra, y en Inglaterra. En BBC salió que también habían un sinnúmero de usuarios británicos. Porque lo que se entiende es
que mediante esta plataforma se indujo al votante norteamericano a que tomara una decisión a favor de Trump. Es algo así y que eso pudo haber influido determinantemente en su triunfo. No solamente en Trump. Hemos visto, no sé si ustedes están familiarizados con las elecciones de Cameron, el no y el sí del referéndum de Escocia y del Brexit. Ahora se están tomando algunas medidas y se están haciendo investigaciones sobre si esto tuvo algo o no que ver. Son cosas que todavía no sabemos con profundidad, pero lo que sí sabemos es que estas plataformas convergen, intercambian informaciones, hasta ahora eso es lo que hemos visto, porque también aparte de Facebook es dueño de Instagram, dueño de WhatsApp. Dueño del mundo entonces, del mundo virtual. Del mundo virtual. Y bueno, yo lo he notado. Hablo con una persona que no la tengo como amigo en Facebook, por WhatsApp, y ya me aparece como amigo sugerido. Solamente porque hablas por teléfono o algo así. Solamente porque hablo por WhatsApp con un número que, una persona que acabo de conocer, intercambiamos algún número, hago una especie de comunicación por WhatsApp y ya me sale como una persona sugerida en Facebook. A propósito de esto, de hecho, los anuncios comerciales que salen en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, normalmente digamos, el anunciante tiene la potestad de elegir a qué perfil de público van dirigidos. Lo hacen con rango de edad, con gustos, digamos, por los likes que dan o por los retweets que dan en el caso del Twitter, o incluso por las búsquedas que hacen en Facebook, los grupos a que pertenecen. Es decir, que estas páginas, cuando reciben las solicitudes para publicar anuncios, la pueden dirigir a grupos específicos, evidentemente extrayendo a través de estos algoritmos que bien mencionó Radamés hace un momento, conductas y comportamientos y actividades determinadas a través del usuario de esa persona. Pero esto va un poco más lejos. Cuando aparecen estas sugerencias en las 3 redes sociales, sobre todo en Instagram y en Facebook, más que en Twitter, se extrae información privada del teléfono que no está sujeta a ninguna red social, como lo es digamos, la agenda telefónica de la persona. O sea, yo en Facebook he visto personas que están sugeridas solamente porque las tengo agendadas en mi teléfono, cuando se supone que ese teléfono no puede exportar información al Facebook que no sea información que sea yo que la cree, que la busque o que la genere. ¿Qué otra situación tenemos? Esto ha provocado que haya grupos en diferentes lugares. Incluso hay personas en República Dominicana que me han hecho estos comentarios y lo han compartido ya en grupos a los que pertenezco, que entienden que los teléfonos, digamos, van captando geolocalización, van captando mensajes de voz y van captando imágenes de donde se encuentra todo el mundo, de donde son llevados los teléfonos. A tal punto que hay personas que tienen las cámaras, usualmente los teléfonos ahora tienen una cámara una delante y una pegatina. atrás, tienen una pegatina, un tape o algo tapando la cámara por miedo a que estén viendo lo que están haciendo, por más exagerado que esto suene. Y esto viene, por ejemplo, en el caso del Instagram, uno va viendo fotos, va viendo publicidades, y hay personas que me han comentado que hablan de cualquier tema que no es nada que no hayan buscado previamente en su celular, ni ninguna actividad que pudo ser registrada, que han hablado de temas en grupos con personas e inmediatamente revisan su celular y les salen publicidades relativas a lo que hablaron. A mí me ha pasado. Y es sinceramente, tú tienes esa percepción de que te están escuchando, te están viendo, de una sociedad de gran hermano. No sé si ustedes han familiarizado con ese programa. Un seguimiento. Exactamente, de que han monetizado nuestra vida social, nuestra relación humana, la han querido comercializar a todos los niveles. Y hay una pregunta importantísima sobre la jurisdicción que viene de este punto. Facebook, por ejemplo, tiene su domicilio, uno cuando acepta las condiciones de privacidad y de uso, tiene su domicilio en California, me parece, y muchas de las redes sociales lo tienen. Sí, Silicon Valley. En Silicon Valley. Uno acepta ese domicilio y esa jurisdicción y la aplicación de esas leyes cuando uno acepta las condiciones, pero hemos visto que todas las redes sociales, incluso páginas de internet, han sufrido condenas penales en distintos países alrededor del mundo. Entonces, esto trae una pregunta: si realmente uno está aceptando esas condiciones
digamos, de aplicación de la ley y de jurisdicción en Estados Unidos, particularmente en California, las que están ahí, ¿cómo va a ser que se puede condenar en otro país? Quizás la lógica de eso podría ser que cuando se rompen leyes de orden público en determinado país, la jurisdicción la conserva ese país, y cuando son temas civiles y comerciales hay que trasladarse hasta California, ¿o cuál sería el criterio para Bien definir pudiera esto? ser, habría que analizar caso a caso de jurisdicción, pero bien como tú dices, los términos y condiciones te someten obligatoriamente a la jurisdicción de California. ¿Qué pasa? Eso es un contrato de adhesión. Se supone que Proconsumidor debe revisar todos los contratos de adhesión. Eso es algo que nosotros deberíamos tratar de que nuestras instituciones, y no lo digo por el caso de ellos, sino a nivel mundial, tengan una opinión sobre este asunto. Es un dato que se ha debatido en foros internacionales, en la UNESCO. Bueno, en ámbitos internacionales se ha debatido este problema, porque las redes sociales ya no involucran una sola jurisdicción. No es verdad que a mí me pueden forzar, y si yo no hablo inglés, o si yo no entiendo, o yo no supe a qué yo me sometí en ese momento, un sinnúmero de cosas que pueden ocurrir antes de... Yo le di clic, pero me pasó algo que yo no pude prever, o sea, no tiene que ver, tú necesitas una protección del Estado en ese sentido, así como tú dices cuando son cosas de orden público. Pero las leyes que nosotros tenemos pueden emplazar cualquier compañía para tú demandar en un tribunal. Si tú tienes, en Estados Unidos lo que le llaman es standi, locus standi, si yo tengo algún interés, si el tribunal cree que tiene competencia, porque en el caso de Inglaterra, y ahora como hablamos de Cambridge Analytica, llamó a Zuckerberg a que le explicara, era porque más no me sé la cantidad exacta ahora mismo, pero eran un sinnúmero de británicos habían sido también afectados. Entonces, aquí vemos que hay una nacionalidad británica y ya vemos al Parlamento británico llamando a Zuckerberg, o sea, llamando a esa compañía a la jurisdicción británica. Profesora, todo eso que usted señala está vinculado al impacto social de las redes sociales, a la redundancia, porque hay todo un tema. La Internet parece ser una ventana al mundo que nos coloca a nosotros en otros, conocer lo que pasa en otros lugares, pero parece que estas redes sociales, en vez de colocarnos en ese escenario global, parece que nos encapsulan, porque nos hace que lo mismo que nosotros queremos hoy sea lo mismo que nos siguen vendiendo. Entonces resulta que nosotros somos los mismos en ese mundo tan global, porque, bueno, a ti te gusta tal cosa y eso es lo que devuelve y te sale como producto. O por lo menos un periódico, un periódico de papel. En términos generales, el anuncio que sale ahí es el mismo que va a ver todo el que lee el periódico. Salvo que sean periódicos locales, ¿no? Que se podía. Pero resulta que posiblemente la publicidad que yo veo cuando abro una página es distinta a la que ve cada uno de los que estamos aquí sentados. Y eso tiene que ver con la propiedad intelectual y las licencias que se tengan en cada país. La plataforma Netflix, por ejemplo, no tiene la misma cartera de películas para la región de la República Dominicana que como la tiene para Estados Unidos. Y se trata de las licencias. Las licencias se pagan, la licencia de derecho de autor, licencia de música o licencias que tengan que pagar dependiendo de las regiones. Y tienen un precio distinto por el número de usuarios. Entonces, es por eso que muchas veces vemos programas mundiales. La serie ahora de básquetbol, los anuncios eran distintos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un público, por ejemplo, no tenemos los detergentes que ellos tienen aquí quizás, o no tenemos el mismo interés que tengan estos medios de comunicación de promocionar ese tipo de productos, sino los productos que le paguen a ellos el patrocinio. O sea que hay un espacio ahí para variar, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde se emite ese tipo de información. Entonces, tiene que ver con las licencias. Profe, volviendo ya a la parte normativa, y sobre todo lo que tiene que ver con la expresión y difusión del pensamiento, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, y también, por otro lado, lo que tiene que ver con el derecho a la protección, el derecho a la intimidad, la protección del honor y la dignidad de la persona. Decíamos en principio del programa que muchas veces son derechos que se vulneran a través de las redes sociales. Nosotros vimos recientemente un caso que ocurrió de manera muy espectacular, en que un joven grababa
a una persona que se estaba robando unos espejos retrovisores de un vehículo, que se hizo viral. Se hizo viral. Ese joven, en su grabación, grabó la placa del vehículo en que andaba el ladrón. Que resultó ser una placa robada. Exacto, que eso también resultó ser una placa robada. Ahora bien, no sé, alguien filtró el propietario, quién era el propietario de la placa. Y ese propietario de la placa, lamentablemente, y sin ninguna consecuencia para los infractores que dieron, bueno, eso se viralizó, ¿qué dicen? Sí, sí, sí. Se viralizó la persona, el nombre e incluso la imagen de la persona a quien pertenecía esa placa. Y ya todas las redes sociales, Facebook, WhatsApp, daban a conocer la foto de esa persona como si esa persona fuera el ladrón de los espejos. Sí. O sea, un daño increíble. Irreparable. Irreparable a la imagen de esa persona, que incluso a la institución a la que pertenecía esa persona. Entonces, eso queda como si nada pasara. Como si nada pasara. Y el daño de esa persona, o sea, el que cometió, la persona que cometió esa infracción, ese abuso contra la imagen de esa persona, impune en República Dominicana. ¿Qué debemos hacer? Debemos reformular todo lo que tiene que ver con el aspecto regulatorio de las redes sociales en República Dominicana, conectarla a su vez con el marco jurídico que tiene que ver con la libertad, la ley de libertad y expresión y difusión del pensamiento. También debemos mezclarlo con la ley 57-13. 53-07, sí, delito de alta tecnología. Exacto, delito de alta tecnología. ¿Cómo podemos hacerle frente con los actuales instrumentos jurídicos de que disponemos a este tipo de violación, sobre todo a lo que tiene que ver con la intimidad, el ataque al honor y la dignidad de la persona? Mire, es algo muy interesante y no es una cuestión fácil de puntualizar. Han habido esfuerzos y de proyectos de leyes puntualmente de modernizar. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de ley general de publicidad que trata de involucrar las redes sociales al aspecto de la publicidad, porque ahora mismo todo se utiliza en redes sociales para promover algún artículo. Y lo que usted dice es penoso, porque han habido hasta suicidios de personas que por las redes sociales se sienten que su vida se ha acabado y que han sido maltratados, y es dificilísimo de cuantificar el daño moral, porque uno no sabe la repercusión que tiene. Cuando decimos regular el Internet, hay que tener mucho cuidado, porque no queremos hablar de una censura, no queremos hablar de coartar la libertad de expresión. Queremos hablar de que las leyes que están en el plano físico normal sean las leyes exactamente que se respeten en el Internet. Ver el Internet como un medio. Usted su carro, un medio, un carro puede actuar legalmente como puede actuar de manera ilegal. Es un medio que se utiliza. Entonces, las leyes tienen que adecuarse a contemplar el Internet dentro de su regulación, pero yo no lo veo complicado el tema de tener una sola regulación que contemple y prevea todo lo que puede pasar en el Internet, porque las tecnologías van evolucionando día a día. Hoy tenemos, teléfonos inteligentes, pero mañana no sabemos, porque la tendencia es a no tener ni siquiera un teléfono. La tendencia es a que todo esté en la nube, a que todo sea intangible, a que un cristal pueda ser perfectamente una computadora, a que las neveras también puedan incluso hacer sus compras cuando vean que no tienen suficientes huevos o la leche ya caducó. A eso es que vamos. Entonces no podemos poner al legislador hoy en día a imaginarse todo lo que puede pasar de aquí a, no sé, a muchos años, sino tratar de que cada ley contemple un medio conocido o por conocerse, donde puedan haber una difamación, ya sea a nivel palpable de hoja y papel, como en un medio digital, que tenga repercusión en varios países. Eso es lo que yo creo que deberemos lograr. O sea, nosotros no deberíamos encauzar o encasillar una sola legislación que contemple todos estos aspectos.
Bien, profesor, vamos a hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Bien, seguimos amigos principalmente hoy con la gratísima presencia de la doctora Ana Carolina Blanco Aché. Bueno, profesor, el tiempo ha volado. Ha volado y la verdad es que ha sido, como siempre, espectacular su presentación. Nos quedan pocos minutos, pero en esos pocos minutos, hablábamos fuera de cámara, que la aplicación de la legislación, dependiendo de la modalidad de la infracción. Usted se refería al foro y a la ley aplicable. Y a la ley aplicable. Principalmente, como se llama el programa, hay que tener en cuenta que son contratos. Usted hace un contrato con el usuario y el usuario acepta. Aunque usted no lo lea. Que no lo lea. Y los contratos, al igual así en nuestra vida convencional, tienen cláusulas de jurisdicción, pero también tienen cláusulas de leyes aplicables. Había que determinar las plataformas digitales si ellos lo que están diciendo es se aplica la ley de California en cualquier foro, eso quiere decir en cualquier tribunal aplicamos la ley de California. Habría que analizar caso a caso, porque las licencias, cuando usted se suscribe a una red social, y vuelvo aquí al tema de la propiedad intelectual porque puede ser un ejemplo más puntual, subo una foto y yo soy la autora, ¿verdad?, de la fotografía. Yo tomé la foto. Yo tomo esa foto, pero al subirla a esa red social, yo le doy una licencia a la red social de utilizar mi imagen. Y de hecho hay un caso muy interesante que ocurrió cuando el terremoto de Haití, que fue un fotógrafo profesional, trabajaba en la agencia F, pero había ya renunciado. Cuando fue a visitar su familia, le pasa al trágico evento del terremoto y sale con su cámara a tomar fotos. Toma una foto que fue la foto más famosa, que era de una niña bañada en polvo, que incluso tuvo una violación de paternidad porque le pusieron nombre de otra persona y la agencia F la tomó como que era de ella. Y los medios comenzaron a replicar esta foto, primero omitiendo el nombre del autor y segundo, dando la autoría a otra persona. Y se incurrió en una violación. El asunto es que él no compartió esa foto en Twitter, sino en una aplicación para Twitter. Y habría que analizar la licencia en ese caso, que él demostró que tenía todos sus derechos. La cosa hubiera sido diferente si, en este caso, Twitter, su plataforma, hubiera cedido, o no cedido porque no puede cederlo, hubiera publicado la foto ellos en otros medios. Ahí él no hubiera ganado su caso. O sea, que es posible que si todo lo que uno publica, la plataforma puede compartirlo. Tiene una licencia abierta de compartir y de plataformas varía la cosa. Hay plataformas que son muchísimo más leoninas que otras. O sea que yo les invito a todos los amigos televidentes de que cuando se suscriban a una red social, lean los términos y condiciones, sobre todo si usted se dedica al tema de la fotografía y usted comparte sus fotos, pues lea, porque en algún momento quizá ellos pueden perfectamente utilizar sus fotos para fines comerciales. Si usted lee y la licencia es a nivel universal y no tiene ninguna reserva, ellos pudieran hacerlo. Aunque ellos dicen que no lo van a hacer, pero no significa que usted no le está otorgando esa licencia. Profesora, y si usted vive de eso, tenga cuidado. Eso revela la importancia entonces, porque no podemos negar la influencia de las redes sociales, la cantidad de gente que está suscrita a esas redes sociales. Entonces la importancia de que alguna entidad estatal,
no sé si reguladora o que da información o que orienta a la ciudadanía, le permita comprender qué significa hacer clic ahí. Porque nosotros somos abogados y difícilmente entendemos muchas veces a qué es que estamos diciéndole que sí. Es un consentimiento. Ese consentimiento. Exactamente. ¿Usted no cree que debe haber en esta sociedad así en que las redes sociales se han expandido tanto, esfuerzo para poner en lenguaje llano las consecuencias de eso? Totalmente de acuerdo, y me voy más allá. Nosotros vivimos en un mundo donde constantemente recibimos ciberataques. Los llamados famosos spams, no solamente por ser reiterativos, sino que hay una carta que se popularizó el nombre cartas nigerianas, porque antes se recibían por correo un nigeriano que necesitaba dinero y apelaba al sentido humano y a la... no sé, al espíritu de donación de las personas para que le mandaran dinero. A la solidaridad. Esa es la palabra, a la solidaridad. Y muchas personas creyeron en eso y le mandaban dinero y era un totalmente engaño. Y resulta que ha pasado también plataformas que venden artículos, son totalmente falsas. Primero piden un avance de dinero, no existe tal artículo y tampoco te envían, y si lo haces por tarjeta de crédito también te roban la tarjeta de crédito. Plataformas también que ha pasado con bancos que te piden todas las claves para poder, necesitamos configurar su usuario. Por favor ponga aquí todos los PIN. Antes teníamos la plataforma, ya eso se ha variado, ¿verdad? Con el token digital y etcétera, pero algunos bancos todavía tienen las famosas cartas y recibimos también correos de que pongan estas claves. La población necesita educación en este sentido. Necesitamos educación digital. De que si usted ve que hay una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, sospeche de ella. Probablemente no sea verdad. No sea verdad. Tenga cuidado con compartir sus claves y sus passwords. Tenga cuidado en la información que usted comparte en las redes sociales. Había también otra plataforma que decía Rob Me Now, robameahora.com. La gente, señores, publicaba si estaba o no en sus casas, dejando sus casas totalmente solas. Y ya los ladrones estaban alertados de que no había nadie. Una pregunta sobre el permiso que se le da a estas plataformas, a estas redes sociales, esos permisos que uno le da clic, como dice Ramón, y uno le está permitiendo que reproduzcan y que compartan nuestras imágenes, nuestros mensajes, nuestros estatus, nuestra información incluso. El elemento privacidad, cuando uno elige ser un usuario privado, que las personas no pueden tener acceso, los demás usuarios no pueden tener acceso si uno no lo aprueba primero. Todas las redes son así, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Esto tiene algún tipo de... esto le agrega alguna diferencia? O sea, ¿se puede diferenciar el contrato del usuario privado del usuario abierto, del que permite que todo el mundo lo vea? Digamos, uno le quita un poco de permiso al administrador de esa red cuando uno elige ser un usuario privado. Correcto, porque tú limitas hacia dónde ellos pueden publicitar. O sea, tú ahora hay que examinar, porque han cambiado. Hay que leer el contrato. Han cambiado, pero ahora, y ya hace un tiempo, tú podías decir si tú quieres que aparezcan en los buscadores electrónicos. Y otra cosa que quería decir rápidamente, yo sé que no queda mucho tiempo, hay que analizar ahora también, Apple, recientemente, ayer, acaba de emitir una opinión que a raíz del caso de Cambridge Analytica y Facebook, va a cambiar las políticas que tiene con Facebook y los permisos que le da, así como tú hacías la pregunta del teléfono, de que tengo mis personas en los contactos, ¿qué va a pasar ahora? Eso lo iremos viendo, pero ya está cambiando. Bien, profesora. Usted sabe que usted tiene un emplazamiento formal próximamente, porque la profesora va a venir con un especialista precisamente en redes sociales y control de redes sociales, y la vamos a tener próximamente aquí en Principalmente. La verdad que fue espectacular siempre un placer, su presentación. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes por tenerme.